Dentro del grupo de cónicas vamos a continuar con la hipérbola. Vale, lo primero que vamos a ver hoy son los elementos de la hipérbola, es decir, que un poco manejar los elementos de los que cuenta para luego llevarlos a su ecuación y ver cómo va a ser algebraicamente dicha ecuación. Bueno, en principio vamos a definir qué es la hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano pues que tienen que cumplir una condición. Cuando hablamos de lugares geométricos, que en este caso la hipérbola sería esto que estoy dibujando aquí, esto por aquí, esta rama de la hipérbola y esta otra rama de la hipérbola, estos puntos que forman la hipérbola son puntos del plano. Vale, ¿y qué condición tienen que cumplir o qué condición cumplen? Bueno, pues la condición que cumplen esos puntos del plano la tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Y qué condición cumple? Pues lo único que hay que hacer es leer la condición. Lo que dice es que el valor absoluto de la diferencia de las distancias de dicho punto a uno de los focos y a otro de los focos, a dos puntos fijos, la definición dice, el valor absoluto de los puntos de la hipérbola a dos puntos fijos llamados focos, a estos dos puntos fijos llamados focos, es decir, lo primero que tendríamos que fijar serían los focos, y los puntos que se encuentren, como digo, en valor absoluto, la diferencia de la distancia de este punto a este foco menos de este punto a este otro foco, la diferencia en valor absoluto de esas distancias siempre tiene que ser la misma, una constante, 2, 5, 27, bueno, pues eso sería la definición de hipérbola. Vale, y definida la hipérbola, pues surgirían, si lo definimos así, el dibujo que saldría sería eso, dos ramas de esta forma, hiperbólicas, ¿de acuerdo? Y una vez que nos surge o tenemos el dibujo, surgen una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con la hipérbola. Vale, ¿cuáles son? Pues en principio, por supuestísimo, los focos. Vale, y si hemos definido los focos, aquí se produce lo que se llama la distancia focal, que sería la distancia entre los focos, que sería esta, que lo voy a poner por aquí arriba, esta distancia focal, aquí arriba, ¿vale? Esa distancia focal, que la vamos a definir como 2C, distancia focal, 2C. ¿Qué más elementos surgen? Pues la distancia entre los vértices. ¿Qué son los vértices? ¿Qué son los vértices? Los vértices justamente son los puntos, cuando estamos hablando en el eje donde se encuentran los focos, los puntos de intersección de la elipse con la recta que contiene a los focos. Entonces aquí tengo este vértice y este vértice. Entonces aparece la distancia entre esos dos vértices, que sería, o ese eje formaría el eje real, y esa distancia sería 2A. La distancia entre estos dos vértices, a sub 1 y a sub 2, sería 2A. Tenemos otra distancia, que sería esta. En este caso, aquí formamos un cuadrado o un rectángulo de esta manera, ¿de acuerdo? Este rectángulo que da lugar a otros dos puntos importantes que también lo vamos a llamar vértices, que van a ser vértices en el eje imaginario. Este sería el eje imaginario. Bueno, pues esa distancia la llamamos 2B. Esta distancia que surge aquí la llamamos 2B, que es la distancia entre los dos vértices en el eje imaginario. Y esta distancia es 2A, que sería la distancia entre los dos vértices en el eje real. Bueno, lo dicho, ¿cómo se producen los vértices en el eje imaginario? Pues aquí, si prolongamos una recta perpendicular al eje real y otra recta perpendicular al eje real, nos encontramos con dos rectas, esta recta y esta recta. Vale, a esas dos rectas las vamos a llamar asíntotas de la elipse. Van a tener esta ecuación b partido de a x y esta otra va a tener como ecuación menos b partido de a x. Vale, lo que os decía, cuando trazamos esa recta perpendicular al eje real y nos encontramos con las asíntotas, se nos forma ese triángulo, ese rectángulo que justamente nos produce los otros dos vértices, el vértice b sub 1 y b sub 2. Bueno, pues ya hemos definido varios elementos de la parábola. Los vértices en el eje real.
que dan lugar a la distancia en el eje real 2A. Los vértices en el eje imaginario, que dan lugar a la distancia 2B, en el eje imaginario. Hemos definido las asíntotas de la hipérbola, que van a ser b partido de ax y menos b partido de ax. Y otro concepto que hemos visto es la distancia focal, la distancia entre los focos, que será 2c. Vale, importante. Existe una relación entre A, que sería esto, porque A, fijaros, si todo esto es 2A, esto va a medir A. B, que sería esto, este trocito, porque claro, si todo esto es 2B, esto mide B. Y justamente esto que surge aquí, esta diagonal, mide C. Es decir, que si esto es 2C, esta longitud sería C. Vale, pues entonces existe claramente una relación entre A, B y C. ¿Cuál es esa relación? Hombre, por lo que tengo ahí es un triángulo rectángulo. Y ese triángulo está la relación fundamental de las hipérbolas. Vale, y al ser un triángulo rectángulo tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, que sería la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, se conoce como la relación fundamental de la hipérbola y que luego utilizaremos en la ecuación para obtener la ecuación de la hipérbola. Otro elemento importante de las hipérbolas, la excentricidad. La excentricidad. ¿Qué nos permite determinar la excentricidad? Si la rama de la parábola está más abierta o está más cerrada. ¿Y cómo lo calculamos eso? Pues la excentricidad la calculamos con este cociente, C partido de A. Ese cociente siempre va a dar mayor que 1. ¿Por qué? Pues porque C, que es la hipotenusa, siempre va a ser mayor que el cateto. Luego este cociente siempre va a ser mayor o igual que 1. Y cuanto más próximo a 1 esté, las ramas estarán más cerradas. ¿De acuerdo? Cuanto más próximo a 1 esté. Vale, pues prácticamente ya hemos visto todos los elementos de la parábola. Y bueno, pues lo único ya hablar de los ejes de simetría, que serían a partir de los cuales la parábola es simétrica. Sería donde se encuentran los vértices. Este sería un eje de simetría que si doblamos hacia arriba hacia abajo, pues la hipérbola encaja. Y lo mismo con el otro vértice, la otra recta donde se encuentran los otros vértices, los otros dos vértices, es el otro eje de simetría, que igual si lo hablamos así, la hipérbola sería simétrica. Bueno, en resumen, pues lo que digo, hemos visto ya todas las relaciones entre los elementos de la hipérbola y la hipérbola. ¿De acuerdo?